Que el Señor les bendiga a todos. En esta ocasión, pues quisiera compartirles un par de versículos que están en el maravilloso libro de Ruth, capítulo 4, desde el verso 3 al verso 6. No sabemos quién escribió este libro, pero da igual, lo importante es la información que encontramos en este libro. Es un libro corto, pero tremendamente profundo. Dice así la palabra del Señor. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, declármelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: Yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Aparece varias veces la palabra redimir, y es que se le consideraba que se le consideraba redentor, también el pariente cercano, que significa también redentor, o en aquel tiempo, bueno, en el idioma original se le llama el Goel. Es decir, era una costumbre judía, una costumbre desde antes de la ley que practicaba el pueblo de Israel. Encontramos una historia muy interesante en el libro de Génesis, la historia de Judá y Tamar. Esto ya se practicaba, se vino practicando por siglos y el pueblo pues lo practicaba. Este era pariente, el pariente cercano que tenía Noemí, pero él no quiso redimir. Él era el redentor, a él le pertenecía el derecho, pero él no quiso redimir. Pero Booz sí estuvo dispuesto a tomar estas responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tenía el pariente cercano era que si el difunto, pues su pariente, pues moría, tenía que pagar las deudas del difunto, y si él había perdido las tierras, tenía que recuperar esas tierras de vuelta. Las tierras no se podían vender a perpetuidad en aquel tiempo, sino que se vendían temporalmente, porque en el año de jubileo las tierras tenían que volver a los dueños originales, y también como los esclavos también quedaban libres en el año de jubileo. Y la segunda responsabilidad que tenía el pariente cercano era que si había muerto un pariente, pues él tenía el derecho de vengar la sangre, se le consideraba como el vengador de la sangre. Si había muerto un pariente, aquel tenía que salir huyendo y meterse a una de las ciudades de refugio, porque si no entraba en esas ciudades de refugio, el redentor, el Goel, el pariente cercano, tenía todo el derecho de también de vengar la sangre. Estaba esta ley. Y también en el tercer lugar, se le consideraba que si el pariente había caído en esclavitud, él tenía el derecho, él tenía la obligación de ir a rescatar a ese pariente, porque tenía que ser una persona llena de amor, tenía que ir a rescatar a esa persona que había caído en esclavitud, a su pariente que había caído en esclavitud. Y como en cuarto lugar, si su pariente había muerto, él tenía que casarse con la viuda y así levantarle, y no solo casarse, sino que levantarle descendencia. Y el primer hijo que naciera, pues iba a ser hijo no de él, sino que de el difunto. Eran las responsabilidades que tenía el pariente cercano, que también significa redentor. Es decir, era una figura que se utilizó por mucho tiempo, una figura humana que se utilizó como prefigura de lo que haría el Mesías en el futuro. Y es que viendo bien lo que nos dice la palabra del Señor, es que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, él hizo absolutamente todo. Él cumplió todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Y él dijo estas palabras: consumado es. La deuda ha sido pagada, porque él pagó nuestra deuda. Ahora nos toca a nosotros aceptarle al Señor como nuestro único Salvador. Ahora nos toca a nosotros acercarnos a Él, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado, pues la muerte. Todos nosotros, pues nadie se merece el cielo, pero el Señor hizo una obra tan perfecta por amor a usted y a mí, morir en la cruz del Calvario, pagar una deuda que nosotros nunca la podíamos pagar, porque nosotros por nosotros mismos, por sí mismo, el ser humano no puede salvarse. No hay opción, no hay forma de salvarse, ni por obras. Podemos hacer lo que queramos,
no podemos salvarnos, sino que es por gracia, es por la obra que hizo nuestro Redentor, no es por nuestros propios méritos, sino que Él pagó la deuda. A nosotros nos toca reconciliarnos, aceptarlo, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestra máxima autoridad, seguirle, ponerlos a su disposición, reconocerlo como el verdadero Mesías, reconocer que su obra, su ofrenda la recibió el Padre, que su sacrificio fue una vez y para siempre, que ya no hay más sacrificios que ofrecer, porque el Señor Jesucristo ofreció su sacrificio, su propia sangre, su propia vida, dando por cada uno de nosotros. Nos ha rescatado de la esclavitud, como era el segundo responsabilidad que tenía el pariente cercano. A nosotros también nos rescató de la esclavitud ¿de qué? De la esclavitud del pecado, de la mentira que el diablo nos tenía engañado y nos tenía atado, porque la mentira ata, pero la verdad liberta y nos ha hecho libres, nos ha hecho libres de la esclavitud que nosotros vivíamos, siendo esclavos del pecado, esclavos de concupiscencias, como dice la palabra del Señor en el libro, en la carta de Pablo a Tito. Porque su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, pues ha vencido la muerte y a nosotros nos ha dado la oportunidad que podamos tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Él ha sido Él fue nuestro pariente cercano, porque el más cercano a otro no ha habido, porque Él fue que hizo la creación. Él hizo el universo y nosotros somos hechos de polvo. Él creó los cielos y creó también la tierra y nosotros somos hechos de tierra, de polvo. Él nos creó a nosotros, Él creó al ser humano. Y fue tan cercano que se despojó de sí mismo, que vino Dios mismo, siendo el creador del universo, poder andar por esta tierra. ¿No es maravilloso, queridos hermanos y amigos, entender la palabra del Señor que nos dice que Dios mismo anduvo por esta tierra? Dios mismo anduvo por esta tierra y vimos su gloria, como dijo el apóstol Juan, gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. Vemos que Él también ha levantado una descendencia, porque creyendo en su obra, también los hace aceptos, como Él nos llamó amigos, nos llamó hermanos, nos llamó hijos. El Padre, nosotros somos hijos por adopción, no porque nos merecíamos. El ser humano no se merece absolutamente nada, sino que es por los méritos del Señor Jesucristo. Todos podemos ser hechos hijos, pero por adopción, hijos de Dios. Porque la palabra dice que a lo suyo vino, Él vino a morir, Él vino a dar su vida, Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y los suyos, que es refiriéndose al pueblo de Israel, no le recibieron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito, qué maravilloso. Él es nuestro Redentor. Y esta figura del pariente cercano que encontramos en la palabra del Señor era algo que anunciaba el futuro. Es que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento también era sombra de lo venidero y se cumplió, porque nuestro Señor Jesucristo a eso vino, a pagar una deuda que Él no murió por sí mismo, sino que una deuda que nosotros nunca podíamos pagarnos. También Él vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a derramar su sangre, que fue la sangre del Cordero que recibió el Padre como ofrenda, también a levantar una descendencia para llevarnos algún día a la nación celestial. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, a reflexionar en estos 4 responsabilidades que les he mencionado en estos versículos que les he compartido. 4 responsabilidades de lo que hacía el pariente cercano y a reflexionar lo que hizo el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Si usted se convierte al Señor Jesucristo, usted pasa de muerte a vida. Y el Señor Jesucristo pues perdona y olvida, no importa el pecado que usted haya cometido. Si usted tiene un genuino arrepentimiento, el Señor lo perdona, el Señor olvida todo lo que usted ha hecho y le da una nueva vida, un nuevo estilo de vida y entra y puede ver la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, y que tengan un feliz fin de semana. Que la paz esté con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.